Gracias. con Nidia Cano. Nidia Cano es una excelentísima persona que conocí este año en el quinto encuentro de cementerios que hicimos en Cosquín para presentar la ruta de patrimonio funerario, y es una persona muy, muy generosa que ya va a contar lo que ha realizado. Nidia es técnico superior en administración de empresas, es socia de la empresa Cano en Cosquín desde el año 2017. Brinda una asistencia personalizada a los familiares y un asesoramiento administrativo para la gestión de los trámites en los registros correspondientes. Tarea hercúlea viniendo en nuestro país, Argentina, donde a veces los trámites se tornan un poco maquiavélicos. Pero la voy a dejar a Nidia que se presente mientras que yo comparto pantalla. Hola, buenas tardes. ¿Qué ¿Se escucha? tal? Hola. Sí. Bueno, mi nombre es Nidia Cano, trabajo en lo que es la empresa Cano, fundada por mi papá y por mi tío, ya hace 53 años que está la empresa acá en Cosquín. Bueno, nosotros asesoramos a todo, cuando vienen los familiares, los ayudamos a hacer todo lo que es la parte de servicio y bueno, y hacemos todo, brindamos todo lo que es el servicio funerario, ¿sí? Brindamos toda la ayuda y realizamos todo lo que son tanto en las clínicas, hospitales, hablamos con todo lo que son los médicos, hacemos todos los certificados y después llevamos justo, como decían, al registro civil, donde se realizan todos los trámites para que luego se deje un registro, cómo falleció, dónde, qué médico, si fue en una clínica, si fue en domicilio, si se tuvo que llevar a lo que es la parte de, ¿cómo se llama? Ahora no va a salir. Eh, si tuvo que intervenir la parte forense. Entonces, dependiendo de todo eso, nosotros hacemos todo lo que es la parte de trámites y lo llevamos a asesoramiento. Y bueno, en esta ocasión nosotros elegimos lo que pasó en todo lo que es la parte funeraria, lo que nos tocó cuando empezó y cómo cambió todo en lo que fue la pandemia, cómo nos afectó tanto a nosotros como al cementerio que fuimos, que es lo que estuvimos hablando cuando dieron la charla acá en Cosquín, cómo afectó tanto, ¿sí? Bueno, nosotros lo que era, bueno, ahí es una de las fotos, que era cómo se tenían que preparar todo lo que era el personal para ir a retirar un cuerpo, tanto en las clínicas, en los hospitales, como en las casas geriátricas o también en las casas particulares. Teníamos que tener un sistema digamos, de higiene para poder hacer todo lo que era el tratamiento del cuerpo, había que envolverlo en bolsa, había que colocar todo lo que eran los químicos, tanto en los trajes como en el cuerpo, más lo que eran las bolsas que teníamos que colocar el cuerpo. Se colocaban dentro de todo lo que es la parte del ataúd, también se colocaban otros químicos por la pandemia y la veracidad que tenía la enfermedad de contagios, que era mucho la información que nos daban constantemente y cómo nos teníamos que cuidar, doble barbijo, los otros barbijos, los otros formatos, era todo un sistema que tuvimos que ir aprendiendo sobre la marcha, más que nada. Y bueno, ¿se escucha? Sí, sí, a mí me salió Ah, el micrófono. Para. bien. Bueno, y bueno, cómo tuvimos que actuar nosotros como empresas eh, durante lo que fue la pandemia. En nuestros casos se vieron afectado todo lo que eran las despedidas, cómo las familias se tenían que despedir, porque en lo que es Argentina, bueno, creo que en la mayoría de los países no se podía salir de ningún lado,
lo cual nos afectaba constantemente a todos. Entonces, cuando se iba a retirar una persona fallecida, eh, eran dos o tres los familiares que tampoco podían ver el cuerpo porque al estar una desinformación constante de lo que era la pandemia, si se contagiaba después fallecida, si no, no había una investigación tampoco de lo cual se podían acatar todos los médicos, de decir si fue fallecida la persona seguía contagiando o quedaba el virus ahí. Entonces era todo un proceso en el cual tanto las familias como nosotros teníamos que seguir por lo que nos iban informando. En estas ocasiones se daban dos opciones, por lo menos acá en la Argentina, que era o llevarlo a tierra a una parte, por ejemplo, en lo que fue cementerio de Cosquín y cementerio de lo que es Santa María, bueno, todos los lugares, elegían a un lugar predeterminado donde se colocaban las personas fallecidas de COVID. No era que se ponía con todos, sino como que habían seleccionado eso en lo que es la parte de cementerio, que los podían ubicar en tierra. Ahora, sino la otra opción era llevarlo a cremar. En este caso eran predeterminados, únicamente iban, no iban las familias, no podían entrar al cementerio, a la parte de las familias, sino que iban, realizaban el entierro, se colocaban las cruces, las placas, los nombres, y después la familia los días o cuando podían salir, recién podían ir a lo que es la parte de cementerio para poder verificar dónde se encontraban. Entonces, muchas familias empezaron a elegir todo lo que fue la parte de cremación, de buscar una parte donde ellos estén seguros que vuelvan sus cenizas, que vuelvan sus seres queridos en realidad y no hacer lo que es la parte de cementerio, pero bueno, en nuestro caso tenían esas dos opciones. Entonces, bueno, era muy duro para las familias encontrarse con un servicio que no se podía brindar, no se podía dar una, como siempre se dio, una despedida como corresponde, ir, despedirse, hacer el duelo, completar todo lo que era, y bueno, para eso también, para todo lo que fue familia, fue un golpe muy duro. No poder hacer una despedida, no poder velarlo, no poder hacer nada. Y muchos, bueno, muchos lo pudieron despedir por medio de misas, eh, dependiendo de la creencia de cada familia, la creencia de cada ciudad, se fue haciendo o amoldando videollamadas, se empezaron a hacer otros rituales que antes era muy común que nosotros podamos hacer la despedida, realizar el servicio correspondiente, llevarlo al cementerio y ahí en el mismo cementerio muchas veces nosotros constantemente, qué sé yo, para el Día de las Almas se iba al cementerio, para un aniversario, para un cumpleaños, siempre se visitaba, se tenía ese ritual, muchas veces los domingos las abuelas, llevarle las flores, llevarle todos los contenidos, o cartas o cosas que le iban llevando toda la familia. Y bueno, con todo este inconveniente de la pandemia, todo esto se perdió. No se pudo hacer nada de eso. Entonces, todos esos rituales que se tenían como familia, todos esos rituales se fueron perdiendo mucho. Y bueno, eso hizo que lo que es la parte de cementerio decayera y más hicieran todo lo que era la parte de cremación. Bueno, se empezó a pasar una nueva cultura más que nada en la parte espiritual, holística, ya que había que elegir la parte de cremación. eh, También tuvieron que simplificar mucho, por ejemplo, sacarlo de la clínica y llevarla al crematorio. O sea, ya la parte nuestra, que es la parte funeraria, que era la parte de brindar un servicio para que se pudieran despedir, no se pudo hacer. Entonces era como que sacarlos de la clínica, hospital, domicilio y llevarla directamente al crematorio o a lo que es la parte de cementerio en tierra y no, no se pudo hacer más que eso, ¿sí?
Entonces empezó a tomar otras medidas, a empezar a formar otras cosas, más la parte espiritual. eh, por ejemplo, se empezaron a ofrecer también, por ejemplo, para tenerlo como más natural, en las cenizas mismas, llevar lo que eran por ejemplo, semillas o flores, para que decir, bueno, este es el ser querido que al final se convirtió en vida. También hubo muchas cosas de ese formato. Con entregar las cenizas y colocarle semillas para poder después llevarla y que se conviertan en árboles. Y todos esos campos se empezaron a abrir que antes no se conocía o no se hacía tanto. Después dependía también lo que la familia dispusiera de sus cenizas. Hay gente que, por ejemplo, nosotros tenemos acá las sierras muy bellas y hay gente que pidió llevarlas a las sierras, tirarse en las sierras. Tenemos ríos, en los ríos, y así sucesivamente se fueron esparciendo y realizando todo lo que fue la parte de cenizas, ¿sí? En estos momentos no hay una regularización con respecto a cómo tener lo que es la ceniza. Sí se debe contemplar o se le pide a la familia que se le tengan lugares sagrados. Estos lugares sagrados, las iglesias y los cementerios, eh, hay lugares donde los pueden depositar. Acá, por ejemplo, en Cosquín, que es donde estoy en estos momentos, hay una misa todos los segundos viernes de cada mes, donde las familias pueden llevar las cenizas y pueden y tener un itinerario que es de la misma iglesia, y ellos lo depositan ahí y se realizan, y después, bueno, tenés para ir, saludarle, ponerle flores y cosas, y bueno, el cementerio está el área donde se pueden dejar la ceniza o las urnas, o hay veces que tienen los mismos nichos y se pueden colocar las urnas ahí con todos los permisos que pide lo que es la parte municipal, ¿sí? Esto también atrajo, al estar encerrados, al tener un montón de cosas, mucho lo que se tuvo que trabajar en la perspectiva psicológica del duelo, todos los procesos que por ahí tenemos nosotros del mismo duelo, hacerlo de otra forma, porque muchas veces, por ejemplo, el shock de fallecimiento, lo tuvimos que tomar de otros puntos de vista, ¿sí? Y bueno, nosotros tuvimos que adaptarnos a todo lo que son los rituales. Bueno, tuvimos que empezar a hacer todo lo que era la parte de normativa y restricciones impuestas por la pandemia, y bueno, empezar a hacer todos los ajustes, como por ejemplo realizar lo que era la parte virtual, o sea, hacer un servicio en forma virtual, pero todo esto con el ataúd cerrado porque no se podía abrir, y bueno, hacer transmisiones en línea de los familiares que no podían llegar a venir, mensajes, y poner la página por ejemplo, de Instagram, todo, para que las familias se pudieran empezar a despedir. Eso también tuvimos que modificar mucho nosotros, que teníamos otros formatos de despedida, que, bueno, se tuvo que abrir y ver y modificar sobre la marcha, porque hubo muchos acontecimientos que nos brindaron, que, bueno, las familias enojadas, otras familias que podían despedirse, y bueno, así sucesivamente tuvimos que adaptarnos más que nada a todo lo que fue el formato de lo que nosotros veníamos teniendo como un formato tradicional, un formato espiritual que ya veníamos tratando de hace muchos años atrás, de lo que era la despedida del ser querido y cómo se celebraba en la parte presencial, la sepultura, los nichos, todo eso que se tuvo que cambiar drásticamente. Y bueno, ahí también hizo como un corte de lo que nosotros veníamos teniendo, de todo lo que eran los rituales, a tener rituales más cortos. Ahora, por ejemplo, muchas familias prefieren velarlo horas menos. eh, Hay algunos que están pidiendo directamente retirar
los cuerpos de lo que son las clínicas, los hospitales o el mismo domicilio y llevarla directamente a lo que es cementerio o llevarlo directamente a lo que es cremación, todo lo que es nuestro, digamos, la parte que nosotros ayudábamos en la parte funeraria, o sea, hacer todo lo que era la celebración para hacer la despedida, todo eso, bueno, eso se cortó muchísimo, o sea, no se pudo realizar. Está bien que ahora tenemos otras modificaciones de horario, pero bueno, hay muchas familias que se quedaron con eso, de no despedirlo, de no hacer el ritual que corresponde. Y bueno, entonces tuvimos que también adaptarnos nosotros a las necesidades de cada familia, como hay otras familias que en estos momentos sí realizan por horas la despedida, ¿sí? Y bueno, empezar a personalizar, a hacer propuestas con sistema biodegradable en lo que es la parte de cremación, empezar a adaptarnos a lo que nos estaban pidiendo. Bueno, empezar a cambiar todo lo que era la mentalidad que uno venía teniendo con mis padres y mi tío crearon todo lo que era estas empresas funerarias, era adaptarse a los nuevos conceptos a partir de lo que era la pandemia. Y bueno, fue toda una adaptabilidad para poder hacerlo y eso forzó muchísimas personas a replantearse también todo lo que es la relación de cómo ven la muerte, o sea, cómo ver o recordar a lo que eran los seres queridos, cómo tener otra predisposición para poder hacer las cosas, cómo replantearse, o sea, ya de la pandemia tuvimos que replantear muchísimas cosas, pero en esto nos afectó muchísimo a todo lo que es la parte nuestra, que es el replanteo de todas las situaciones, las despedidas, las ceremonias, cómo hacerlas. La gente empezó a tener otras visiones, otros formatos, otra estructura y no se volvió a lo que era antes. Las ceremonias que había veces que pasaban 72 horas, otra vez 48 y recién se podía realizar, ¿sí? Entonces, bueno, Ya quedan 2 minutitos, por favor. sí, y bueno, así fue lo que nosotros tuvimos que empezarnos a adaptarnos como empresa más que nada, ¿sí? Así que bueno, ese era lo nuestro, en la parte de, digamos, cómo se tuvo que revertir y cambiar el formato nuestro con respecto a lo que es la parte de cementerio, ¿sí? Sí, el vínculo de una empresa cambió totalmente, cambió todo, ¿no? Cambió la mirada de volver a la parte de incinerar a estos deudos obligatoriamente, o sea, ya no se tuvo en cuenta si tu religión te lo permitía o no, era obligatorio por una cuestión sanitaria. Pero vos fíjate que en el norte cordobés no se hicieron tantas cremaciones como en la zona de Punilla. Eso es Sí. para que lo charlemos en otra oportunidad. Vamos a abrir más charlas porque a mí me interesa mucho que las empresas funerarias también tengan su voz, porque obviamente son las que hacen todo ese proceso, ¿no? Entre el difunto y la familia. Así que bueno, te agradezco muchísimo. Lo que estábamos viendo hace un rato es el banner que regaló la empresa Cano para la Municipalidad de Cosquín, promoviendo esto de las rutas del patrimonio funerario que se dio en el Valle de Punilla. Te agradezco muchísimo No, tu gracias a ustedes predisposición. y ayudarnos. A Gracias. disposición de ustedes.